He pensado mucho si hacer este vídeo o no, pero bueno, creo en realidad que puede ser una manera de dar visibilidad y que puede servir pues a escritores y escritoras que están en la misma situación que yo o simplemente gente que tenga ansiedad o ansiedad social. Y lo primero que tengo que decir es que yo no soy nadie para dar ningún tipo de consejo, ni soy profesional de, por lo que lo ideal es que se acuda a un profesional, pues psicólogo o psicóloga, y comentéis vuestra situación y os ayude a gestionar esto y os dé herramientas para ello. En mi caso, en este vídeo voy a hablar de mi experiencia, mis situaciones, cosas que probablemente pues igual te sientas reflejado o reflejada, quizás no, y que yo hay cosas que yo ya las he tratado con mi psicóloga y hay otras cosas pues que las gestiono mejor y las gestiono peor, pero bueno, estoy en el proceso de saber gestionarlas. La verdad es que yo no recuerdo un momento exacto en el que dijese pues tengo ansiedad. Y de hecho creo que he convivido con ella sin saberlo hasta que pues, realmente necesité acudir a la psicóloga por segunda vez. Y ahí fue como que las situaciones, pues no sé, todo lo que me pasaba como que empezaba un poco a encajar. Para que os hagáis una idea, yo he llegado al punto durante un tiempo, ¿vale? En el que para mí salir de casa era un panorama. O sea, no me atrevía porque mentalmente como que no me veía lo suficientemente fuerte para ello. O igual que, por ejemplo, pues coger el metro, cosa que he cogido el metro para ir a la universidad y sé que no pasaba nada, pero mentalmente era como que no me veía fuerte, no me veía capaz de cogerlo, pese a que ya lo había hecho en el pasado. Y claro, eso pues me impedía acudir a ciertas cosas, a ciertas quedadas eh, en tema social. Y claro, lo he llevado bastante regular porque no todo el mundo entiende, como dicho, miedo, porque al final es un miedo que es irreal en el sentido de, joder, yo también lo pensaba y decía, a ver, si lo he cogido antes, ¿por qué no lo voy a coger ahora? En plan, si el metro es igual, no ha cambiado. Y quizás simplemente, o sea, es que sin hacer transbordo, que dices, es una línea recta, ya está, el metro va de aquí a aquí y punto. Pero bueno, para que veáis que la situación no es fácil y creo que juzgar, criticar, cuestionar, pues ese tipo de ansiedad es fácil, pero ser empática y ponerse en lugar de la persona no lo es tanto. Y por eso creo también que la gente tiende más, evidentemente, a juzgar o a criticar que a realmente te entiendo o simplemente te escucho. Es decir, que cada uno pues vive su ansiedad a su manera, hay diferentes grados y, y en este caso yo os he puesto dos ejemplos muy claros y que ya digo que esto yo ya lo he gestionado, ya lo tengo más que superado. Para mí no hay ningún tipo de problema en coger el metro o en salir de casa. Pero por suerte también yo creo que fue como a consecuencia de otras cosas que en ese momento me pasaban, por lo que pues se manifestó un poco en ese sentido. Entonces fue cuando pues yo más lo noté y por suerte también no duró mucho. Aunque también esto es fruto a que yo me lo gestioné con la psicóloga y fui pues bueno, yo no quería quedarme ahí y yo quería pues continuar, intentar hacer mi vida. Quieras o no, pues al ser escritora esto también te influye y se sabe que hay, por ejemplo, escritoras que van a más o menos eventos. Otra cosa es que sea por que te inviten o no, pero me estoy refiriendo a tipo de, pues eso, escritoras que tienen ansiedad social, que al final pues esto cuesta mucho más. Y es que, por ejemplo, el hecho de que cuando tú vas a una librería, ya sea pues en una casa del libro, estoy hablando de grandes superficies ahora mismo, y ves a una autor o autora que está con su libro y que está firmando, eh, pues bueno, que está ahí un poco para hacerse visible y para vender su libro, para que pues darse a conocer. Yo, por ejemplo, el hecho de ponerme ahí con una mesa y una silla, con mis libros ahí con el estante, para mí eso a día de hoy es inviable, porque yo mentalmente no me veo preparada. Porque a mí me cuesta mucho acercarme a la otra persona, porque mi cabeza piensa que estoy invadiendo su espacio. Entonces, me cuesta mucho como dar ese paso y es que realmente quizás hay personas que simplemente pues te quieren escuchar y quieren conocer tu novela aunque no te la compren. Pero ya digo que para mí es como una invasión de espacio y enseguida mi mente empieza, yo qué sé, pasaría la gente y yo sé que voy a pensar
miles de cosas, ¿vale? Que igual probablemente ni esas personas piensen, ni siquiera, igual es que ni me ven, pero mi cabeza es como que va a 1000 por hora. Entonces yo empezaría como a decir mentalmente esas frases, pensamientos que creo que las personas pues están teniendo, que la mayoría de veces sé que es equívoco y que no es así. Pero lo dicho, esto lo sé porque lo he trabajado, pero y porque lo piensas pues de manera racional. Pero una vez estando allí, yo sé que a mí el pánico o sea, se apoderaría de mí y me pondría muy nerviosa, tendría pues palpitaciones, la sudoración, lo de los pensamientos intrusivos, etcétera. Entonces yo realmente lo pasaría mal. ¿Y por qué digo también esto? Porque yo he ido a ferias del libro, tanto la de Valencia como la de Madrid, y estoy muy agradecida de ir, de hecho es un sueño que yo tenía y que me encanta, o sea, es que es difícil de entender, ¿vale? Esto también lo hablé con una autora y vi que pues opinábamos similar. Y es que a mí me encanta ir porque pues yo veo a compañeras, conozco a gente, no sé, moverse por el mundillo. Pero por otra parte lo paso mal en el sentido de que sé que no soy una autora conocida. Entonces yo no voy a tener la cola o no voy a tener gente esperándome en pues donde esté firmando. Realmente a mí me supone porque en esa posición te tienes que acercar un poco a la persona y si alguna persona se para, pues que te vea que estás firmando, bueno, que estás ahí con tu libro, eh, etcétera, etcétera. Y yo sé que hay gente que igual se acercan personas, se ponen a mirar el escaparate y igual hay escritores y escritoras que dicen, mira, pues si buscas un libro de tal, no sé qué, y entonces le vendes tu libro. A mí esto es algo que me cuesta, ¿vale? Me cuesta mucho porque viene relacionado con lo que acabo de decir y es que creo que no estoy respetando la intimidad de la persona y que estoy invadiendo su espacio. Entonces digo esto, lo puedo hacer, ¿vale? Y puedo pues intentar un poco acercarme a esa persona que igual puede estar interesada en mi libro, pero que simplemente no me conoce porque no soy una autora conocida. Pero luego a mí esto como mentalmente me pasa factura en el sentido de que yo me como mucho la cabeza y empiezo a pensar pues lo que la otra persona puede llegar a pensar. Que en realidad es una tontería, porque igual la persona es que no piensa nada. O sea, quiero decir, no va a pensar en mí, ni en el libro, ni en lo que le he dicho, ni nada. Pero para mi cabeza no es así. Situaciones que a mí me cuestan mucho y que, pues que quieras o no como autora también tienes que afrontar. Por ejemplo, otra situación pues es el hecho de ir a eventos, aunque es cierto que no he ido a eventos muy grandes, tipo de más de 50 personas, pero el hecho de ser como ese centro de atención cuando hablas, que esto también pasa en las presentaciones, yo en la presentación parezco muy segura, o bueno, lo que me dice la gente, pero yo realmente es algo que he sabido trabajarme y que he gestionado poco a poco. Porque esto es igual que cuando pues tú estás en la universidad y te tienes que hacer un trabajo y lo tienes que presentar, o cuando presentas el TFM o el TFG. Es algo a lo que te enfrentas y tienes que presentarlo. Entonces, lo pasas mal en ese momento, porque no sabes lo que está pensando el jurado, no sabes qué preguntas te van a hacer, pues tu mente ahí va a 200 por hora. Y en el caso de las presentaciones, pues es un poco parecido. Es cierto que yo las presentaciones a día de hoy suelo disfrutarlas, porque lo dicho, lo he trabajado, lo he gestionado. Entonces con los eventos pues me pasa un poco similar. Los eventos no los tengo tan trabajados porque no he ido a tantos, entonces es un poco más difícil de trabajarlos si no vas. Pero eso no implica que no esté dispuesta a ir a eventos. Al final yo lo que pretendo es como romper estas barreras e intentar gestionar esta ansiedad social mejor. Porque me podría quedar en casa y decir, mira, no voy y ya está, pero yo sé que luego me voy a arrepentir y en realidad voy a pensar, soy tonta por no haber ido, porque estoy perdiendo una gran oportunidad. Y por mucho, pues, dolor de cabeza, insomnio y miles de pensamientos intrusivos que me produzca el día de antes, yo sé que luego en el evento lo voy a pasar bien. Y puede ser que en algún evento no lo pase bien, porque, pues yo qué sé, alguien diga algo y mi mente lo sugestione y crea que, pues eso, ya sea por el tono, porque yo estoy ya con esa inseguridad o esa ansiedad, etcétera,
lo malinterprete y puede ser que me lleve esa frase o esa pregunta a mi casa y diga, joder, es que esto quizá no lo he explicado bien y por eso me han preguntado eso, o mil movidas más, ¿sabes? Que podrán pasar por mi cabeza. Pero al final es como una barrera que yo he cruzado y que he dicho, vale, voy a poder con esta ansiedad y voy a ir al evento y aunque no todo salga bien, pues no pasa nada. Eso es algo que nos puede pasar en un evento o es que en nuestra vida diaria. Al final hay cosas que no están en nuestra mano y no podemos saber si van a salir bien o no. Y con esto, o sea, estoy contando mis experiencias, lo que yo siento, lo que yo vivo, pero no implica que, pues, lo que he dicho antes, que tú sientas parecido. Porque, pues bueno, cada persona lo vive a su manera y cada persona es diferente. Con esto lo que quiero decir, pues por ejemplo, con el tema de, sobre todo, las firmas y estar en la feria del libro de grandes ciudades, no quiero decir en plan de, mira, no voy a ir porque pues me pasa esto y no sé cómo eliminar esos pensamientos o cómo yo dejar de sentir que estoy invadiendo a la otra persona cuando probablemente no sea así. Son cosas que yo pues sé que me tengo que gestionar y que cada vez irá mejor porque eso también es algo que lo hace la experiencia. Que al final yo entiendo también que haya librerías o haya editoriales que digan, mira, vamos a poner a esta persona más horas o más tiempo porque pues se desenvuelve muy bien, que sabemos que con ella pues vamos a vender los ejemplares que tengamos y quizá que otra persona pues que tenga ansiedad le cueste mucho más relacionarse o hacer este tipo de función, porque al final yo no considero tampoco que me cueste en general relacionarme con las personas porque creo que es diferente. Aunque sí que es cierto que cuando no tengo confianza, como que me cuesta un poquitito acercarme a esa persona. Pero en general en mis relaciones no tengo problema. Y de hecho, yo era la típica que venía alguien nuevo a clase y me acercaba, le hablaba y le incluía en el grupo como si fuera pues uno más. De hecho, a mí muchas veces me han dicho que era súper tímida, cuando creo que, por ejemplo, una persona tímida, esto mismo, lo que acabo de explicar, no lo haría. No iría a una persona que no conoce de nada y le diría, oye, vente con nosotros o nosotras, y eso, y está en el grupo y parece que pues no sea nuevo, sino que yo soy más en ese aspecto como una persona introvertida y cuando ya me conoces pues ya ves que en realidad pues ya cuando pasas ese nivel de confianza pues es cuando pues es un poco como me veis sobre todo en TikTok. Pero lo he dicho, no es que yo me quiera cerrar puertas y diga, oye, no, no voy a la feria del libro porque me cuesta, o no voy a hacer esto, o mira, le digo a la editorial, no contéis conmigo porque tal. No, porque yo es otra cosa que quiero aprender a gestionar y que yo al final sé que es una oportunidad y que está en mis manos saber gestionarlo y gestionarlo pues de manera mejor con el paso del tiempo. Que esto no implica que esto sea lineal y que yo a la tercera vez diga, buah, lo gestiono ya de manera increíble. No, porque igual a la cuarta me entra pues una ansiedad increíble y siento que he vuelto atrás, pero en realidad no, porque es que al final el progreso no es lineal. Entonces es normal pues tener altibajos y es normal que pues de repente tú creías que lo tenías gestionado y de repente creas que no lo tengas tanto. Entonces, como veis, es un poco complicado vivir con ello y dar visibilidad porque parece que seas tú la única y que además encima es como que te perjudique porque es como, jope, pues eres escritora, tendrías que darte más a conocer, acercarte más a las personas, etcétera, etcétera. No sé, o sea, al final hay gente que se ha hecho famosa en redes y no la conocían en persona, igual que hay gente pues que dio el bombazo en Wattpad y no la conocían ni en persona y luego de eso es cuando he hecho presentaciones y tenía filas y filas enormes para firmar. En realidad es algo que yo como persona me quiero gestionar y quiero hacerle frente, no por otra cosa, no porque yo crea que me perjudique o haya personas que crean que sea un inconveniente. Porque pues acabo de poner estos ejemplos, que está claro que no son mis ejemplos, porque es lo que digo, no soy una otra famosa, no tengo filas y filas de personas para que les firme, no, pues bueno, no me conocen ni en mi casa, como se suele decir. Pero bueno, iremos poquito a poquito y al final hay personas que tienen quizá algo más de nada a 100
y hay otras personas que son más hormiguitas y que van poco a poco. Y yo creo que pues en el tema de la ansiedad también es un poco ir así, como una hormiguita, e ir gestionándote poco a poco. También es muy importante conocerse pues a una misma y saber también pues qué te ocurre y en ese momento centrarte pues en lo que estás sintiendo, porque muchas veces es como que sufrimos ansiedad y no somos conscientes, no nos paramos a pensar en realidad en todo lo que nos está afectando, ya sea mentalmente y corporal, porque pues igual el tema de la sudoración o de las palpitaciones o pues eso de que el corazón te vaya muchísimo más rápido, no lo tienes en cuenta, pero luego te paras a mirar y dices, ostras, pues sí que me pasa. Pues bueno, este vídeo pretendo que dé visibilidad y también que si te ocurren alguna de estas situaciones, que entiendas que no estás solo o sola, que, bueno, que si eres escritor, escritora o no lo eres, pero independientemente de eso, que veas que esto se puede gestionar, que lo importante es que tú tengas esa fuerza y esas ganas de hacerlo. Y lo mismo, que no soy quien para dar consejos ni para nada, pero sí que te recomiendo que pues vayas a un profesional, a un psicólogo o psicóloga, que te ayude a dar estas herramientas para poder gestionar estas situaciones y, que bueno, que no pasa nada, que entiendas que esto es normal y que muchísimas más personas de tu alrededor probablemente se sientan así, o ya no sea de tu alrededor, sino en el mundo. Y nada, ya sabéis que tenéis, pues bueno, los comentarios, los mensajes directos de cualquier red social mía abiertos, por si queréis comentarme cualquier cosa. Que espero que este vídeo os haya gustado, que sé que es un poco diferente, pero también quiero traer este tipo de vídeos para estar como más cercana, para que no sea un poco veis el vídeo y ya está, sino para que me conozcáis también. Y nada, que sabéis que también podéis suscribiros, que tanto darle like, comentar y suscribirse es gratis. Así que pues nos vemos en el siguiente vídeo.